Les voy a comentar un poco cuáles fueron los fundamentos del programa cuando lo comenzamos a proyectar, cuando era un borrador, ¿no? Como para que entiendan un poco qué es lo que estábamos pensando y qué problemáticas quisimos resolver a través de este proyecto. Básicamente teníamos algunas comprobaciones y algunas problemáticas en Montevideo respecto a la seguridad ciudadana, ¿no? Una de ellas tenía que ver con la distribución desigual, ¿sí?, de la seguridad en el territorio, ¿no? Ustedes saben que en algunos barrios de Montevideo tenemos índices, por ejemplo, si tomamos el índice de homicidio, que es generalmente el universalmente admitido para comparar circunstancias de criminalidad, y nos interesaba justamente cómo se reproduce esta desigualdad estructural. Cuando planteo desigualdad estructural, entiéndase simplemente las circunstancias de la pobreza, es decir, la precariedad del trabajo, la intermitencia en un trabajo formal, la falta de formación, de oportunidades educativas, etcétera, ¿no? Cuestiones de salud, es decir, todas las dimensiones cualitativas que hacen a la pobreza. Por otro lado, existía por lo menos ya hace unos años que viene creciendo la percepción de la inseguridad. Ustedes saben que la percepción de la inseguridad se relaciona de un modo no lineal con los indicadores objetivos, ¿no? Es decir, con lo que es efectivamente las estadísticas de criminalidad que nosotros registramos a través de las denuncias. Entonces, ese registro objetivo, llamémosle, tampoco es digamos, los datos reales. Ustedes saben que hay cierta subrepresentación, es decir, nosotros a través del sistema de gestión de seguridad pública tomamos los datos de denuncia, pero las denuncias no son todos los casos que efectivamente ocurren a diario en la ciudad. Pero evidentemente son el indicador más objetivo que tenemos y son un indicador bastante representativo en términos estadísticos de lo que nos viene ocurriendo. Y particularmente la sensación de inseguridad se asocia a un tipo delictivo que viene creciendo, que es la rapiña, que ustedes conocen sin dudas. Lo que sí nos resultaba interesante plantear es que la percepción de inseguridad no se agota en un tipo delictivo y no se agota en la percepción que tenemos de ese tipo delictivo. Ustedes saben que la rapiña, por el tipo de modalidad delictiva, digamos, lesiona a la persona y al bien simultáneamente, y muchas veces se produce en una inferioridad de condiciones para el que es víctima, digamos, y con ciertos grupos poblacionales concretos, suele ser una violencia que produce, digamos, una sensación de fuerte desagrado, traumática, etcétera, ¿no? Entonces, eso también impacta en la demanda social a la hora de percibir qué es lo que nos está ocurriendo en términos de seguridad en la ciudad. Pero decía que no se agota en el indicador objetivo ni un tipo delictivo, porque la percepción de la inseguridad se construye a través de la confianza que tiene un ciudadano cualquiera en los aparatos que imparten justicia. Y por último, una comprobación, que en Uruguay, digamos, faltaban políticas de prevención social de la violencia. Y cuando digo políticas de prevención social de la violencia, hablo de la prevención que no se agota en la prevención policial, sino que implica otras agencias de protección del Estado. Aquellos programas, proyectos, intervenciones que intentan de algún modo revertir las causas que están generando estos problemas de violencia y criminalidad. Si yo, por ejemplo, acepto que hay una relación que no es causal, que es probabilística, entre determinadas formas de la pobreza y determinados tipos delictivos, no todos, ¿sí? Entonces, hay una respuesta que dar, que es evidentemente del sistema que imparte justicia en el país. Pero también habría que dar una respuesta si uno quiere resolver estos problemas a nivel de sus causas profundas. Bueno, allí es donde empieza a agotarse la función policial. Comienzan las responsabilidades de otras agencias del Estado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este proyecto también entendía que estaban faltando políticas públicas de esta naturaleza, ¿sí? Y tiene el propósito de ayudar a desarrollarlas en una cuestión muy pequeña, si se quiere, como intervención, pero que va en esa línea de ir cambiando el paradigma. Nosotros venimos de un paradigma que entendía la forma de lograr que la gente acate las reglas, porque en definitiva casi que se trata de esto, era aumentando las penas, es decir, aumentando el temor a la sanción.
Si uno aumenta el temor a la sanción, debería, digamos, disuadir a esa persona de no delinquir. En realidad nosotros no acatamos las reglas solo por esto. En general, la mayoría de las veces acatamos las reglas por otras dimensiones, como ser, por ejemplo, las creencias. Nosotros creemos, por poner un ejemplo simple, que ser fiel a nuestros maridos o a nuestras esposas está bien, es bueno, ¿no? Éticamente es bueno. Entonces lo hacemos. Nosotros seguimos las reglas porque tenemos el hábito. Nos levantamos a la mañana, nos bañamos, nos cepillamos los dientes, ni siquiera nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo eso todos los días. Entonces hay un acatamiento a las reglas que es casi un hábito, una cuestión inconsciente. Está el temor a la sanción, por supuesto, a la sanción penal y a la sanción social. Si el temor al ridículo, a que, digamos, los otros lo señalen a uno porque le está transgrediendo, etcétera. Y hay una última dimensión que en general se deja de lado, que es que en general nosotros, y esto sí tiene que ver con las circunstancias de la pobreza, obtenemos beneficios por acatar las reglas. Si yo termino el secundario y después voy a la universidad y tengo un título y después hago una maestría, un doctorado, voy a ganar más que el que no lo tiene. Pero voy a ganar más, no estoy hablando solamente en dinero, voy a ganar más prestigio, voy a ganar más reconocimiento, voy a ganar una posición en la sociedad, digamos, más elevada. Y además probablemente esto se traduzca también en un ingreso más alto. Entonces, en general, las clases medias y altas tienen distintos medios institucionales para obtener beneficios en el acatamiento de las reglas. Entonces, la prevención social de la violencia tiene que ver con la protección social, es decir, cómo hacemos que, por ejemplo, algunos jóvenes o algunos adolescentes, en nuestro caso, interrumpan esas trayectorias delictivas porque les estamos ofreciendo algo a cambio. Entonces decidimos que esto fuera un plan piloto. ¿Qué hacemos con todas estas comprobaciones? Diseñemos un plan piloto, probémoslo en algunas comisarías, evaluemos todo lo que hagamos y aquellas cuestiones, aquellas intervenciones, aquellos cambios que efectivamente se muestren eficaces, los escalamos. Los que evidentemente no, los olvidaremos. Y por eso este proyecto va a ser, digamos, va a tener un dispositivo de evaluación y de monitoreo de todo lo que estemos haciendo, desde el despliegue táctico territorial hasta la reducción de burocracia de una comisaría, hasta el cambio en la comunicación entre el personal y los oficiales. Es decir, todo lo que intentemos hacer allí lo vamos a evaluar y vamos a obtener, digamos, sus resultados. Entonces, para intentar trabajar con este conjunto de problemas, dividimos analíticamente el proyecto en dos componentes. Un componente que podríamos decir estrictamente policial, que lo que busca es básicamente fortalecer las capacidades policiales y plantear un modelo preventivo en las comisarías, ¿no? de diseñar un modelo de policiamiento preventivo en comisarías. Y, como les decía, un programa focalizado de protección de adolescentes con anotaciones en comisaría. En una primera instancia, en este componente de fortalecimiento de las capacidades policiales, nosotros entendíamos que, por un lado, ¿sí?, necesitábamos fortalecer 3 líneas educativas. La primera, la de un policiamiento, por decirlo de algún modo, preventivo, un policiamiento comunitario pero orientado a soluciones de problemas. Es decir, un policiamiento que esté ceñido a la solución de problemas de seguridad, que convoque a la comunidad para conocer cuáles son los problemas de seguridad que tiene esa comunidad y que tras esa convocatoria evalúe y diagnostique con datos estadísticos, con datos cualitativos de justamente conocer el territorio de la gente, qué solución hay que ofrecer a ese problema. Ese problema puede resolverse con la participación de la comunidad o puede no resolverse con la participación de la comunidad. Puede ser un problema que requiera, no sé, de derivárselo a la Intendencia, derivárselo al Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, o simplemente requiera de desarrollar una buena intervención en materia de prevención situacional. Que, digamos, queríamos buscar un tipo de policiamiento que no se agotara simplemente en el relacionamiento con la comunidad, que es importante. Es importante porque, digamos, consigue información que es muy valiosa para ustedes, por ejemplo, ¿sí? Es importante porque ustedes saben que esta percepción de inseguridad que muchas veces mueve la demanda social tiene que ver con percepciones que son construcciones sociales, que no son objetivas, que tienen que ver con subjetividades sociales y hay que conocerlas. Y que tiene que ver con justamente cómo hace uno, como hace cualquier policía, para administrar ese conjunto de eventos de los cuales en principio no tenemos la capacidad de hacernos cargo, ¿no?
Ese tipo de policiamiento es un policiamiento bastante concreto y conocido, que se llama justamente policiamiento orientado a la solución de problemas, para desarrollarlo a nivel de comisaría. Toda una batería de formación que tiene que ver con el análisis estratégico de la información, es decir, nosotros con el sistema de seguridad pública hemos desarrollado muchos datos, hemos conseguido consolidar muchos datos. Estamos avanzando a través del Ministerio en la adquisición de nuevo software, etcétera, pero para el manejo de esas herramientas tecnológicas lo que hay que tener son recursos humanos competentes. Un software no hace las cosas, lo hace una persona que está capacitada para el uso de ese software y para el entendimiento de esos datos y de cómo procesarlos y cómo analizarlos. Entonces, tuvimos unos cursos que tuvieron que ver con el mapeo del delito, con entender, digamos, las causas que son en general visibles a nivel estadístico, las causas contextuales de la irrupción de un evento, para no estar, digamos, siempre corriendo atrás del evento. Y por último, algo que en el principio del proyecto tenía que ver con las comisarías, es decir, los investigadores de comisaría, pero que con la reestructura de zonas han pasado la zona y nos ha resultado incluso muchísimo más motivante. Es decir, tratemos de trabajar a nivel de zona, o sea, vamos a trabajar con muchos más investigadores, vamos a poder tratar de ofrecerles una formación, una capacitación a muchos más investigadores, con lo cual la apuesta se dobló de algún modo, ¿no? Y el desafío lo tomamos y en eso estamos. También estamos pensando que un tipo digamos, de policiamiento preventivo de comisaría requiere de otro tipo de estructura organizacional, menos burocrática, menos jerárquica, de más comunicación horizontal, donde uno tenga agentes que están en la calle, pero donde se reciba información y esa información pueda ser pasada rápidamente al comisario, a sus oficiales, a la zona, en fin, digamos, flujo de información y de coordinación de información que sabemos que muchas veces no están del todo desarrollados en nuestra policía y que son evidentemente necesarios porque son como la materia prima con la que trabaja la policía, ¿no? Y el componente 2, para contárselo rápidamente, tiene que ver con algo más o menos innovador que no se ha intentado en Uruguay hasta ahora y es trabajar con un grupo de población muy focalizado, que es justamente el que está de algún modo generando esta sensación de puerta giratoria, ¿no es cierto? Es decir, yo desde esta comisaría o desde cualquier otra le tengo un adolescente infractor y ese adolescente infractor que porque no hay pruebas o porque el juez cree que no que tener una sanción privativa a la libertad y cree que no están funcionando bien las medidas socioeducativas, etcétera, lo dispone su libertad, bueno, el Estado no hace nada con él. Simplemente se queda esperando a que cometa una infracción grave y termine en la berro, por decirlo casi de un modo metafórico. Bueno, la idea nuestra en este caso es que todos los adolescentes infractores con anotaciones en comisaría, ¿sí?, que no pasen al CIRPA, que no pasen al sistema penal juvenil, sean beneficiarios de un programa que intente interrumpir esas trayectorias delictivas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un sistema de acompañamiento, probablemente con una ONG a cargo de él, ¿sí?, que lo que haga es trazar un plan de trabajo con este gurí, que involucre varias dimensiones de la vida, ¿no? O sea, formación para el trabajo, pasantías, depende de la edad de este adolescente, educación no formal, tratamiento para drogas. Tenemos todo un componente deportivo que va a gestionar la Fundación Celeste y probablemente nos traiga jugadores de la selección para motivar a estos gurises, etcétera. Es decir, y con esto, obviamente, ustedes me dirán, pero ¿qué expectativas tienen? Y las mismas que probablemente tengan ustedes. Es decir, si nosotros logramos reducir la reincidencia, recuperar de 10, 5, bueno, vamos a estar inmensamente felices, ¿no? Porque además, también por un principio básico criminológico, si uno toma a aquellos adolescentes o jóvenes o delincuentes que sea de la edad que más producen problemas, ¿sí?, incide proporcionalmente en la frecuencia delictual, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es simplemente que los problemas, los grandes problemas los traen poca gente, ¿no?, pocas personas. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay de pronto unos 10 personas en un territorio que nos traen la mayoría de los problemas. Entonces no tenemos que actuar con el 80 restante que recibimos en comisaría, tenemos que tratar de concentrarnos en esos 10, tratar de incidir sobre esos 10. El mismo principio es el que vamos a intentar seguir con estos adolescentes. Cada uno de ellos que
que tenga anotaciones en la seccional, va a haber un técnico del Ministerio de Desarrollo Social que a través de una metodología de factores de riesgo va a clasificar su probabilidad de reincidir y por tanto su riesgo, y vamos a tratar de trabajar digamos, con ellos, ¿no? Principalmente con ellos.